El capítulo 9 de hoy tiene por título La sabiduría y la mujer insensata. En este proverbio 9 podemos ver claramente una confrontación entre la sabiduría y la necedad. De los versículos 1 al 6 podemos ver la sabiduría y de los versículos 13 al 18 podemos ver la postura de la mujer insensata. Estas dos posturas se muestran con dos perspectivas distintas del mundo, de la vida, con distintos llamados y con distintos futuros. La sabiduría hace una invitación a los hombres a que coman del banquete de la vida, y esto lo podemos ver en los versículos del 1 al 6, mientras que la mujer insensata los invita a que sigan sus caminos, que los llevarán a la muerte, al Seol, y esto lo podemos ver en los versículos 13 al 18 de nuestro pasaje de Proverbios 9. Las palabras sabiduría en el idioma hebreo se escribe en plural, con el objetivo de enfatizar la importancia de su mensaje. Y en el versículo 1 de nuestro capítulo 9 de Proverbios, dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Con este versículo comenzamos a ver la postura de la sabiduría. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El número 7 en la Biblia representa la perfección, la suficiencia y plenitud. Vemos cómo la sabiduría construyó su casa con un tamaño adecuado y perfecto. Incluso pudiéramos pensar, basadas en lo que veremos en los siguientes versículos, que tenía esta casa que ella construyó el espacio exacto y adecuado para realizar un banquete para todo el que quiera participar. Después, la sabiduría de edificar su casa con estas 7 columnas, dice el versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Mató sus víctimas quiere decir sacrificó animales y preparó comida para sus invitados. Mezcló su vino quiere decir diluyó su vino con agua y especias con el propósito de mejorar su sabor y disminuir la intensidad de su efecto embriagante. El vino sin mezclar se consideraba una bebida fuerte, por eso tendría que ser diluida con agua y con especias para darle un mejor sabor. Y dice, y puso su mesa, y me puedo imaginar como cuando nosotros preparamos un banquete de algún cumpleaños, alguna hija que cumplió 15 años, alguna boda, pues lo hacemos de una manera muy especial, decoramos la mesa para recibir a nuestros queridos y apreciados invitados. Es así como la sabiduría puso su mesa. Y dice Cantares 8:2, yo te llevaría y te metería en casa de mi madre y tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Es así como la sabiduría mezcló esas especias para que ese vino que iba a servir en este banquete fuera un vino especial. Y dice el versículo 3, envió sus criadas. Luego dice punto y coma. O sea, primero envió sus criadas y después, sobre lo más alto de la ciudad, clamó. ¿Quién clamó? La sabiduría. La sabiduría, como buena administradora de su hogar, envió sus doncellas fuera de la casa antes de ir personalmente a lo más alto de la ciudad a extender la invitación a su banquete. Nos hace pensar que la sabiduría solo desea una cena íntima, sin nadie más, solo con sus invitados. Incluso quiso ser ella misma quien hiciera la invitación a su tan esperado banquete. Y dice el versículo 4, la sabiduría dice a cualquier simple, ven acá. A cualquier simple, ven acá. A los fartos de cordura, dice, venid, versículo 5, comed mi pan
y bebed del vino que yo he mezclado con mis propias manos. Hace la invitación primeramente a quienes, a todos los simples, a los que no tienen un criterio formado y están abiertos a todas las influencias. Esos son los simples, identificados mayormente como los adolescentes o jóvenes. ¿Y cómo podemos ver esto? En Proverbios 1:4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí también incluye a los ingenuos que de alguna manera podrían estar dispuestos a ser enseñados. Extiende la sabiduría una invitación a los faltos de cordura, a los faltos de sano juicio, a los faltos de entendimiento, quienes son escasos espiritualmente en pensamientos, sentimientos y decisiones. En base a este llamamiento por parte de la sabiduría, es muy importante mencionar lo siguiente. Ya vimos anteriormente que hace un llamado a todos, ¿verdad? A los simples, a los faltos de cordura. Y ahora vamos a ver un aspecto muy importante de estos versículos anteriores. La sabiduría representa a Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría representa a Cristo. Es por eso que en este pasaje vemos que la sabiduría hace una invitación, hace un llamado al Evangelio. El llamado es abierto, el llamado es público para que cualquier persona que pueda escucharlo venga a ser beneficiado de este banquete de vida. En 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos traen sabiduría. La sabiduría predica el Evangelio. Esto es Dios mismo haciendo un llamado a los pecadores, a que se arrepientan de sus pecados, abandonen su vana manera de vivir y reciban el espíritu de sabiduría para aprender a caminar en sabiduría. Dice el versículo 6 de nuestro capítulo 9 de Proverbios, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Este es el mensaje que está dando la sabiduría en su invitación. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría hace un llamado específico al ingenuo, al irreflexivo, al pecador, para que se arrepienta y deje su vida pecaminosa y ande por el camino recto, el camino que lleva al conocimiento de Cristo, el cual lo llevará a vivir una vida piadosa. Proverbios capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Versículo 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría te aleja de la tentación y te lleva a la piedad, al camino de la inteligencia. Versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. ¿Quién es el escarnecedor? El escarnecedor es aquel que se burla de quien lo reprende. Es aquel que orgullosamente desprecia la corrección, aquellos que no están dispuestos a cambiar y se jactan de su maldad y blasfemias. Mientras los sabios y los justos han aprendido a aprovechar la sabiduría y están dispuestos a ser corregidos. Mientras ellos desean la corrección, el burlador y el impío no han sabido aprovechar la sabiduría y rechazan la corrección.
Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuán importante es hacer a un lado nuestro orgullo y dejar que el maestro, el líder, el pastor nos señale nuestras fallas y nos dejemos aconsejar y así podamos crecer en sabiduría, como lo hace el justo. Es verdad que en momentos, es cierto como dice esta palabra, que en momentos vamos a ser rechazados, vamos a recibir afrentas por corregir al escarnecedor, pero ese no va a ser motivo de que nosotros dejemos de proclamar la verdad, el evangelio de Cristo, para que todo aquel escarnecedor o pecador quiera voltear sus ojos a Dios y responder a su invitación. Dice el versículo 8 de nuestro capítulo 9 de Proverbios: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Esto es, no reprendas al cínico que te odiará, corrige al sabio y te amará. Aquí se refiere a que tú debes estar consciente de que vas a ser aborrecido por el escarnecedor. En un sentido, se puede decir irónico, si no quieres que te aborrezca, no lo reprendas. Pero hay momentos en que sí debemos corregir. ¿Con qué? Con la predicación de la palabra de Dios, la vida retorcida que vemos que está viviendo el escarnecedor, el burlador. El precio es recibir la burla, pero vale la pena el riesgo de saber que tal vez esa persona ese día va a meditar en lo que tú le predicaste y va a voltear sus ojos a Dios y responder a su llamado por medio del evangelio que tú le predicaste. Dice el versículo 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El sabio atesora la enseñanza y al recibirla crece en sabiduría. El inocente que es instruido en la palabra incrementa su sabiduría. Dice el versículo 10 de nuestro capítulo 9, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo que nos va a llevar a vivir bajo un temor santo delante de Dios es el conocimiento de quién es Él, su esencia, su santidad, lo cual debe provocar en nosotros la conciencia de que Él mira nuestra conducta en todo momento, la conciencia de que Él escucha cada uno de nuestros pensamientos. En pocas palabras, la conciencia de que todos los días estamos en todo momento delante de un Dios santo y justo. Dice Isaías capítulo 6, versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Aquí podemos ver cómo los ángeles lo señalan por su santidad, claman, lo adoran, Santo, Santo, Santo. Y Salmos 139, versículos del 1 al 4, solo afirma lo que acabamos de ver, que estamos todo el tiempo delante de Él, de sus ojos, de un Dios santo. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, oh Señor, tú ya la sabes toda. La conciencia de saber que estamos todos los días delante de la suprema santidad de Dios solamente nos puede hacer vivir cada día y cada momento con un temor santo delante de Él. Dice el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Una vida de pecado acarrea vicios, y los vicios quitan la vida, pues producen en el hombre pecador una muerte prematura. Todo lo contrario al hombre de Dios.
a quien la sabiduría le aumenta la vida en cantidad y en calidad. Dice Proverbios 3:17, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Dice el versículo 12 de nuestro capítulo 9 de Proverbios, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La primer parte de este versículo donde dice, si fueres sabio, para ti lo serás, nos enseña que no debemos jactarnos de lo que sabemos y alardear de lo que hemos aprendido, pues lo único que haremos es mostrar nuestra falta de sabiduría. También se aplica a utilizar la sabiduría que hemos adquirido para aplicarla a nuestra vida y responsabilizarnos primeramente de nuestros actos, ya que las decisiones que tomemos nos van a afectar a nosotras mismas. Y la segunda parte de este versículo dice, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La consecuencia es para nosotros mismos, para bien o para mal. Qué triste que el escarnecedor, el burlador, tenga que llegar a vivir las consecuencias por no haber escuchado la invitación de la sabiduría, la invitación de Cristo, la invitación de Dios. Dice en Proverbios 5 del 12 al 14, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Qué triste que tenga que llegar el necio, el burlador, a decir cómo aborrecí el consejo en medio de sus malos resultados. Y mi corazón menospreció la reprensión. Y dice el versículo 13 de nuestro pasaje, la mujer insensata es, aquí del versículo 13 en adelante, vamos a ver la postura contraria a la sabiduría que vimos desde los versículos 1 al 6. Del 1 al 6 vimos la postura de la sabiduría, que es Cristo mismo invitando a la salvación. Y del versículo 13 al 18 vamos a ver la mujer insensata, que es alborotadora, es simple e ignorante. Totalmente contraria la postura y el comportamiento de esta mujer a la sabiduría que vimos en un principio, en los versículos 1 al 6. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La mujer necia, irrazonable, alocada, es ruidosa. Y dice, es simple referente a su ignorancia espiritual. Y en este caso, ella en este caso no es enseñable. Es evidente que esta mujer se comporta como alguien que por su ignorancia espiritual no conoce la vergüenza. Dice en el versículo 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Lo opuesto a la sabiduría que trabajó edificando su casa, la mujer necia se sienta cómodamente en la puerta de su casa, que se encuentra en la parte alta de la ciudad donde vive. ¿Para qué se sienta ahí? Versículo 15, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. 16, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, dice el versículo 16, a los faltos de cordura dijo. Y ahí se queda el versículo. Ok, vamos a ver ahorita los versículos 15 y 16. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Para eso se sienta en la puerta de su casa y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo. O sea, llama a todos, al joven, al que va por buen camino, al insensato y al falto de corazón. Las características de esta mujer necia son muy parecidas a la mujer adúltera o prostituta de Proverbios 7. Esta mujer, desde la ventana de su casa, mira, dice en Proverbios 7, ¿cómo describe esta mujer adúltera o prostituta? Y prostituta dice, desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Ella estaba también desde su casa mirando y acechando a su próxima víctima. Dice en el versículo 7, me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos
falto de juicio. ¿En quién se fijó? En el ingenuo, en el insensato, en el inocente. En este puso sus ojos, en el débil espiritualmente. Y dice, de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones, lo cual este joven no pudo discernir, porque no estaba fuerte espiritualmente, más bien tenía una vida escasa espiritualmente. Y dice en el versículo 11, ¿cómo es escandalosa y descarada? Nunca hallan sus pies reposo en su casa. La mujer insensata, en los versículos anteriores dice que es ruidosa, y la mujer adúltera de este pasaje de Proverbios 7 es escandalosa y descarada. Tienen el mismo perfil. Dice el versículo 15, por eso he venido a tu encuentro, le dice al joven, te buscaba y ya te he encontrado. ¿Para qué lo buscaba? Y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello va la propia vida, sin saber que en ello va la vida. Al igual que la mujer insensata, esta mujer busca a sus víctimas para jalarlos a sus caminos perversos y así llevarlos también a la muerte. Lo contrario de la sabiduría, quien busca a todos para ofrecer un banquete de vida. Nosotros, si tenemos hijos jóvenes, debemos predicarles esta palabra a ellos. Nos escuchen o no nos escuchen, debemos predicarla. Debemos hacerles saber esta palabra, esta verdad, para que no sean engañados. Hijos o sobrinos o nietos, debemos buscar el momento de poder predicarles primeramente el Evangelio y juntamente con el Evangelio esta palabra. Dice el versículo 17 de nuestro pasaje de Proverbios 9, dice la mujer insensata, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Fíjense lo opuesto a la sabiduría. La sabiduría ofreció carne, pan y vino, preparados por sus propias manos, obtenidos de su propia casa. La insensata ofreció de las aguas que había robado, pues éstas eran dulces y tentadoras en sentido figurado para representar el placer deseable del pecado. El pecado se nos presenta como algo atractivo, como algo oculto, tentador y deseable. Dice el versículo 18, ¿y no saben que allí están los muertos? Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Estas víctimas, estos jóvenes, no saben que allí están los muertos, allí a donde están siendo invitados, allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Seol es una palabra hebrea que se refiere a la muerte, al sepulcro o morada de los espíritus malvados que han partido. A veces también se refiere al infierno. En la palabra, ahí será la morada de los insensatos, que no respondieron al llamado de Dios, que no aceptaron la invitación al banquete de la vida. Y para repasar, quisiera ver 4 puntos importantes sobre cómo son 2 posturas contrarias, la sabiduría y la mujer insensata, la mujer necia. La sabiduría en los versículos 1 edifica su casa, la mujer necia, por el contrario, en los versículos 13 y 14 se sienta cómodamente, ¿verdad? Y la sabiduría en los versículos 2 y 5 habla lo que se acaba de mencionar ahorita, el banquete, prepara el banquete desde que, ahora sí como dicen, cuando cocinas desde cero te sale mejor. Ella desde que mató los animales, preparó la carne, preparó el vino con amor y cuidado para sus invitados.
y la mujer necia dio de lo hurtado, de lo robado. Y en los versículos 4 y 6, el mensaje de la sabiduría es vida. El mensaje de la sabiduría, que es Cristo mismo, es un mensaje para salvación, para arrepentimiento y salvación. Y el mensaje de la insensata es un mensaje de mentira y engaño. Es un mensaje donde su destino llevará a su víctima a la muerte espiritual y muerte física. Y el destino de la sabiduría es la vida eterna. Y así trabaja Satanás en las vidas de los seres humanos, del hombre, de la mujer. Satanás primero atrae la atención, como esta mujer ruidosa, y luego toma la iniciativa, se decide a atrapar a su víctima. Como llamando con insistencia, como lo dice el versículo 14 de la mujer insensata, llamando con insistencia. Satanás, en los versículos 16 y 17 podemos ver una similitud de la insensata, dicen los versículos 16 y 17. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Es mentira. El pecado se concibe en lo oculto. Y su mensaje de la mujer insensata es igual que el mensaje de Satanás, engañando a los inexpertos, a los débiles espiritualmente o a los que viven una vida deficiente espiritualmente. Utiliza la mentira como lo hizo con Adán y Eva, con Eva primeramente, más bien con Eva. Utiliza la mentira, hace uso o aprovecha la ignorancia de las personas. ¿De qué? De la palabra de Dios, de la verdad. Satanás lleva a la destrucción por el camino de las tinieblas, por el camino de la muerte. Y nosotros, a nuestros jóvenes, sobre todo, debemos alertarlos de esta manera en que Satanás trabaja. A nuestros nietos, a nuestros vecinitos, no sé, tú sabrás, vendrán a tu mente los jóvenes que Dios quiere que tú les hables. Incluso los jóvenes que están al lado de nosotros en el mercado, predicarles el evangelio y predicarles esta palabra en el momento oportuno. Dios nos ayude, queridas hermanas, a despertar muchas veces de nuestro alergatamiento, si es que estamos dormidas, despertar, que esta palabra nos despierte o nos sacuda para poder ver la urgencia en la que estamos viviendo, cómo nuestros jóvenes, cómo los jóvenes de esta generación se están perdiendo, cómo están siendo engañados por mujeres insensatas. Y hemos llegado al final de nuestro estudio, queridas hermanas. Oremos a Dios por nuestra iglesia, por nuestros jóvenes, que el Señor nos ayude a compartir su evangelio y su palabra.